Desde los confines del universo, la nave científica Fan Kingdom se acerca por fin a la sonda Voyager en ruta al universo profundo desconocido. Estos episodios radiofónicos llegan por fin a la Tierra después de décadas de viaje por nuestra galaxia. Esperamos que sea de vuestro agrado. Bueno, con este inicio maravilloso. Hoy tenemos un programazo. Hoy tenemos un programazo de ciencia, de un tema que le encanta a nuestro compañero tío Ganji y que a mí también, por supuesto, más que aprendo siempre, aprendo mogollón y que estoy encantadísimo. La música es de Cosmos, no sé si os habéis dado cuenta, y está muy relacionado con lo que vamos a hablar ahora. Tío Ganji, bienvenido. Bien hallado. Nada, muchas gracias. Con muchas ganas de hablar de ciencia, en este caso. Nos fue bien la otra vez y Sí. bueno, es una de nuestras aficiones, de nuestros hobbies. En este caso es algo muy entrañable porque es una misión científica que lleva en marcha prácticamente toda nuestra vida y décadas. Y desde que era niño, en mi caso, pues fui siguiéndola y no deja de reportar maravillas. Es el objeto más lejano que ha construido la humanidad, ¿no? Más lejano de la Sí, Tierra que tenemos ahora. sí, es la máquina, es el objeto humano que más lejos ha llegado. A mí me maravilla porque estos aparatos, estas sondas, bueno, estamos hablando de las sondas Voyager, están llenas de récords y de maravillas y bueno, pues me gustaría que las comentáramos y explicar un poquito toda su historia. Por supuesto que sí. Para eso tenemos este podcast, para hablar de todo aquello que nos gusta y nos apasiona. Y vamos a hablar en varios programas, este no va a ser el único. Vamos a desentrañar todo lo que conlleva estos viajes. Incluso nos meteremos en cómo está compuesta o creada perdón, estas máquinas Voyager. Y la historia un poco, ¿no? La historia un poco de lo que han hecho, de lo que han conseguido, de lo que han descubierto. Y para ello podríamos a lo mejor empezar un poco con esos hitos eh, de la exploración, ¿no? Si te parece. Sí, sí, para enmarcar un poquito, pues, de dónde salen estas sondas, cómo se perfila esta misión, qué había ocurrido antes en la exploración espacial, pues vamos a ver una pequeña introducción, nada, nombrar todo lo que la humanidad había conseguido antes y cómo se llegó a mediados de los 70 a esta misión, la misión Voyager. Pues bueno, todos sabemos que fue la Unión Soviética en el año 57, los primeros que lograron mandar un aparato al espacio exterior, Sputnik, que no sabía lo que significaba, pero no fueron muy originales, lo llamaron satélite. Vaya. En ruso. Querían enseñar ruso a toda la humanidad, pues efectivamente. El Sputnik 1, el 4 de octubre del 57, fue el primer satélite artificial de la Tierra. Los rusos tuvieron muchísimos hitos, fueron los primeros en muchos aspectos y ahora lo comentaremos brevemente. El Sputnik fue solo el principio. Las grandes potencias en la segunda mitad del siglo XX estaban obsesionadas con la carrera espacial y se invirtieron una cantidad de recursos y humanos y económicos brutales y eso tuvo su resultado. Hubo una multitud de programas tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética y nada, comentamos algunos pocos. Está el programa Explorer, que, bueno, si nuestra audiencia ha visto la serie Cosmos, ya sea la clásica de Carl Sagan o la de Neil Tyson deGrasse, bueno,
todos estos nombres, pues posible que les suenen. Las sondas Explorer comenzaron su andadura ya en el año 58, poco después que el Sputnik. O sea, ¿tú crees Y que este hito de los soviéticos hizo lanzar a los americanos a que dijeran, venga, esto hay que hacerlo también, hay que conseguirlo? Esa competencia ayudó, ¿no? sí, totalmente. De hecho, fueron unos pocos meses. Yo creo que el Sputnik fue en octubre, creo que la primera Explorer fue en enero del 58, o sea, apenas unos meses. Y era una verdadera, era literalmente una carrera. Era a ver quién era el primero en lograr un hito y se publicitaba, había una atención mundial a la exploración espacial, todo lo que tuviera que ver con el espacio, que yo no sé si se da en estos días. En estos días nos parece algo más normal y bueno, pues la NASA ha vuelto a mandar una sonda no sé dónde, mira qué curioso. Y no le damos, yo creo que muchas veces no le damos la importancia que tiene, porque son logros científicos asombrosos. Pero yo creo que no hace mucho, en breve, estamos ya también viendo otra competencia entre la cara oculta de la Luna, Marte, a ver quién llega primero, quién vuelve a pisar la Luna, que es una cosa que ya se ha dicho y que se va a hacer en pocos años. Sí, sí que es verdad. Está China ahí con su programa espacial dando fuerte y Yo espero que todas las naves y todas las cosas que utilizan no sean de AliExpress. no sé la verdad, pero están teniendo resultados. Sí. Supongo que son los únicos ahora que están dedicando medios de verdad o no sé si son más eficientes, pero el caso es que tanto con la fusión nuclear que hablamos la otra vez, Mm. como con la exploración espacial, pues da la impresión de que son los punteros. Los pioneros. Bueno, pioneros no, porque hace más de medio siglo, pues eso, las dos potencias ya estuvieron allí, ya hicieron sus cositas, sus pinitos, pero claro, viven de viejas glorias. O sea, hace más de 50 años que el hombre pisó la luna por última vez. A ver, sí que en las últimas décadas ha habido verdaderos hitos impresionantes, como yo qué sé, el aterrizaje en Titán, eh, la visita a Plutón, pero bueno, que han sido además bastante mediáticos, igual no todo lo que se merecían, pero sí, ahora es China, Mm. la que nos está llevando al espacio. Sigamos con esos hitos que te he interrumpido, perdón. No, que va. Mira, pues los Explorer han sido una misión de la NASA a lo largo de décadas y décadas. Desde el 1973 ha contabilizado 50 misiones. O sea, no le han cambiado el nombre y todas las sondas, las naves que se han lanzado pues, bajo este programa ha sido tanto a lo largo de los 80, los 90 e incluso este siglo. En los 80 sí que sufrió un parón, pero vamos, en el 2019, por ejemplo, se lanzó el Explorer 96, para que os hagáis una idea. Y en los próximos 5 años también hay previstos Lanzamientos. lanzamientos, exacto. Los primeros, ya te digo, pues simplemente orbitaron la Tierra, orbitaron la Luna, se lanzaron a los planetas interiores, algunos también a los exteriores, Júpiter, a partir de Júpiter. Y bueno, algunas de estas sondas, digamos, tienen su propio nombre, aunque pertenecen al programa Explorer, pero están las sondas Juno, que esas tuvieron bastante repercusión cuando sobrevolaron Júpiter, las Delta o las Pegasus. Y luego, en el otro bloque, tenemos el programa Luna, Los iniciado soviéticos. de los soviéticos, iniciado por la Unión Soviética y continuado por Rusia desde el año 59 hasta, no sé si hasta la actualidad o si se detuvo en 2023.
Han lanzado 25 sondas a la Luna y son los que más han estudiado, creo yo, nuestro satélite. Han traído muestras del suelo lunar, eh, no sé si, supongo que la NASA también con las misiones Apolo, pero bueno, los soviéticos son muy efectivos, como decía antes, fueron los primeros en muchas cosas en este terreno espacial y tienen una especie de fijación, porque les da por la Luna y durante 60 años mandan sondas a la Luna. Les da por Venus, como veremos ahora, y también lanzan una serie de sondas hasta que son los que más han estudiado ese planeta. Es curioso. Parece que la NASA se diversifique más. Hablando de la NASA, mira, las sondas Pioneer, las sondas Pionero. Buen reproductor de música. Sí, yo no sé si. A mí me daba la impresión de que era un poquito chauvinista, ¿no? Los americanos que les gusta mucho hacer referencia a su historia y pensaban en los pioneros americanos que habían ido explorando Que tampoco el eran este. pioneros. Bueno, sí, desde su punto de vista, o sea, para los de su pueblo, ellos eran pioneros, pero bueno, vale, bien. No, pero no te puedo confirmar que sea por eso. Yo creo que no fueron tan provincianos a la hora de pensar en ese nombre. Pero bueno, las Pioneer eran realmente, hacían honor a su nombre. Fueron las que primero se lanzaron en los primeros años, porque este programa tiene dos partes. La primera entre el 58 y el 60. Fueron pues, la primera vez que una sonda lograba la velocidad de escape para salir de la órbita de la Tierra, la primera vez que se sobrevolaba la Luna. También lanzaron una para que explorara el espacio entre la Tierra y Venus. Y luego esto se continuó entre los años 65 y 78. No, pero Y en el los 92. lanzamientos fueron hasta el 78, pero las misiones se alargaron años mientras las sondas estaban cruzando el espacio hasta el año 92. Entonces, las Pioneer fueron importantes porque fueron las primeras que sobrevolaron Júpiter y Saturno. Y las primeras también, hay un par de ellas que se lanzaron fuera del sistema solar. Y ahí ya la NASA empezó a pensar en posibles mensajes a culturas extraterrestres que pudieran encontrarlas. Y estas dos sondas que salieron del sistema solar llevan unas placas de oro. Se supone que se hicieron de oro porque es un material muy resistente y capaz de aguantar durante millones de años. Grabadas con unos dibujos pues de la especie humana, de la ubicación de la Tierra y del sistema solar, dando un poquito de información de quién había construido esas naves. Vamos a mezclar un poco dos pasiones. Tenemos esta pasión científica y un poco la cinéfila. No sé si acordaréis, los más triquis. Hay una película, la primera película que se hizo de Star Trek, no sé, no recuerdo en qué año, si en los 70, finales de 70, 80, Los 80, creo yo. los 80, que aparece, una de las claves de la película es esta sonda. Vale, es la sonda Voyager. Es la Voyager, Sí, ¿no? sí, sí, es la Voyager. Sí, sí, yo Cierto. lo estuve buscando y efectivamente sí, está inspirado. Sí, luego sí lo podemos. Es la película en la que. Es la primera película, cuando se acabaron, cuando pasaron de serie a película, la primera película que se hizo fue esta. De hecho, yo no la echaron en la tele una vez hace tiempo, hace años, no la llegué a ver, pero sí que pillé el momento justo en el que se veía. Bueno, no lo vamos a desvelar porque si no No, que destripamos. la vayan a ver, que la vayan a ver. Además, dentro de poco tenemos un programa muy, muy chulo a final de mes Efectivamente. sobre Star Trek, donde seguro que hablaremos de ello. Exacto. Venga, más cositas, más programas espaciales que
nos llevaron a explorar fuera de nuestro planeta. Las Mariner. Las sondas Mariner también es un programa bastante exitoso de la NASA entre los años 62 y 73. Se mandaron sondas a Venus, Marte y Mercurio, a los planetas interiores. Perdona, ¿qué es eso de Pero, planetas interiores y planetas exteriores? hombre, sí, Explícamelo un sí, poco. sí, claro. Yo no sé si te acuerdas cuando nos explicaban el sistema solar en el colegio. Hay una serie de planetas, también hay un cinturón de asteroides. Entonces, dentro del cinturón de asteroides están los planetas más próximos: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Esos son los planetas interiores. Luego viene el cinturón de asteroides, del que hablaremos, porque las Voyager lo atravesaron. Y después están los planetas exteriores, que además están bastante más lejos, y ya son diferentes, ya no son planetas rocosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son más gaseosos, entiendo. Sí, así es, son bastante más grandes, y recordemos que Plutón ya no es un planeta desde el año 2006. Pero entonces Tachao. lo era. Entonces, en los años 70 era un planeta y gozaba de la misma consideración que los demás, y se quería explorar con el mismo ahínco. Cualquier día estos vendrán los marcianos de Plutón y nos pondrán las pilas. Pues, ¿cómo que nos habéis quitado del sistema? ¿Qué es esto? Las Mariner dieron lugar a luego otros programas también muy icónicos, y yo creo que han tenido mucho éxito, como son las Viking, las sondas Viking, que fueron a Marte, o la sonda Viking, las propias Voyager, y las ya más recientes, yo creo que fueron años 90, o incluso este siglo, la Galileo, la sonda Magallanes y la Cassini-Huygens. Que esas, yo creo que, aunque no seas un fan de la exploración espacial, te tienen que sonar simplemente porque salieron en las noticias. Exacto, la Galileo y la Magallanes fueron a Júpiter también, la Cassini-Huygens. O sea, no sé si estuvo en Saturno. Ahora lo veremos, pero las propias Voyager iban a ser la Mariner 11 y 12. Pero bueno, digamos que evolucionaron y se ganaron su propio nombre, su propio programa. Las Vikings. La sonda Viking, sí, es una sonda que se lanzó en el año 75. Ah, perdón. Son dos, creo. Viking 1 y 2, sí, son dos sondas que se lanzaron en el año 75 a Marte. Y exacto, aterrizaron en el año 76, no fue un viaje no demasiado largo, en un añito llegaron allí. Aterrizaron en su superficie. Que eso ya es todo un hito, ¿verdad? El poder aterrizar una nave en otro planeta sin que se destruya. Hay que darle el mérito a los rusos también, en este caso, a Sí, los soviéticos. lo consiguieron 5 años antes, creo, ¿no? Aunque perdieron el contacto con la sonda. Sí. Tenían un poquito una de cal y otra de arena los rusos, porque lograban algunas cosas impresionantes, pero luego eso, pues se les rompía la nave. La Mars 3, 5 años antes, en el 71, llegó a aterrizar allí, en Marte, pero a los pocos segundos dejó de funcionar, ya no había comunicaciones. En cambio, las Viking funcionaron durante 4 y 6 años respectivamente. Hasta el 80 y el 82 estuvieron mandando información. Carl Sagan, en su serie Cosmos, comenta esto porque participó en esa misión, y pues eso resulta impresionante. Dice: Marte pasó a ser un lugar. O sea, ya no era algo etéreo, una idea de, bueno, es un puntito en el cielo. No. Pasó a ser un lugar cuando vieron las fotos de lo que parecía un desierto. Hay desiertos en la Tierra muy, muy parecidos. Y bueno, pues fue gracias a este programa, las Viking, que partieron de las propias Mariner. Y si Estados Unidos se centró en Marte,
Rusia o la Unión Soviética se centró en Venus. Sí, Tenían una fijación con nos lo has Venus comentado antes, que tenía una obsesión ahí, ¿no? impresionante, que no entiendo muy bien, o sus razones y sus justificaciones tendría, pero en Marte, en todo caso, es un planeta que podrías soñar con terraformar en algún momento. Bueno, pues es muy frío, de acuerdo, tiene una atmósfera muy tenue, vale, pero es, digamos, más parecido o menos hostil a la vida que Venus. Venus tiene una temperatura media de 464 grados centígrados. ¿Qué máquina que mandes allí va a poder funcionar? La presión es aproximadamente 95 veces la de la Tierra. Hostia. O sea, es absolutamente demencial. Bueno, pues la Unión Soviética se emperró en explorar este planeta, y de 16 sondas que envió entre los años 61 y 84, 13 tuvieron éxito. Hubo otras 3 que simplemente no lo No funcionaron. consiguieron. Vale, lograron aterrizar allí. Ahora, ¿cuánto tiempo lograban funcionar? Pues desde 23 minutos hasta 2 horas. Tú Tienen un imagínate problema con eso, los rusos. los millones y millones de rublos gastados, y al final tenías 2 horas, que sí, la verdad es que es un mérito, es algo impresionante. De hecho, con este programa fueron los primeros en lograr muchas cosas. Los primeros en entrar en la atmósfera de otro planeta. Eso en el año 66 con la Venera 3. Fueron los primeros en aterrizar de forma controlada en otro planeta, que eso es impresionante. En el año 70 con la Venera 7. Los primeros en tomar una fotografía de otro planeta, que es una pasada. No es nada espectacular, porque es una cámara que apunta hacia el suelo y se ve en la pata de la propia sonda y lo que es la superficie rocosa y con polvo de Venus. Pero bueno, es impresionante. Año 75, la Venera 9. Y luego en el 81 dice, vamos a ser los primeros que graben el sonido en otro planeta. Pues también en el año 81 con la Venera 13. Y eso, yo creo que son los que o más saben, o la humanidad sabe todo sobre Venus gracias a los rusos. Pero bueno, eso, gracias a ellos dejó de ser un planeta misterioso, porque desde aquí solo se ven nubes. Pero en fin, las condiciones allí son Imposibles. bastante Muy bien. imposibles de soportar. Y bueno, pues con estos programas espaciales queríamos dar un poquito un fondo de información para saber más o menos de dónde venían las Voyager. Eso, hemos visto que en los años 60 y principios de los 70 la NASA estaba explorando el espacio de los planetas interiores. También ya se habían mandado algunas sondas más allá del cinturón de asteroides. Pues de lo que se trataba con estas 2 sondas que inicialmente eran más. La idea inicial era bastante más ambiciosa, y de lo que se trataba era de explorar todos los planetas exteriores, incluido Plutón, que era un planeta, como decíamos, aprovechando un alineamiento de planetas único, que solo se da cada 175 o 176 años. Eso ayudaría a que pudiera Sí. impulsarse o pudiera... Exacto.
Eso no lo hemos nombrado, pero con todas las estos programas anteriores que comentábamos, ya ensayaron esa idea. Se trata de lo que se llama la maniobra asistida por gravedad. Tú mandas una nave a un planeta y aprovecha la fuerza de gravedad de ese planeta para impulsarse. O sea, para que me haga la idea. Es como si estuvieras en un lago, en un río, una playa, y coges una piedra, la tiras y vas aprovechando que va golpeando, pam, 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 a diferentes planetas para que vaya impulsándose, por ejemplo. A ver, yo había pensado en otra, en otra imagen que igual ayuda. No sé si habéis jugado al juego este en mi época, cuando era niño, era la bola negra. Era un embudo y había varias bolas que iban rodando hasta que se colaban por el orificio. Uh-huh. Si habéis visto alguna vez algo parecido, la bola, si pasa muy cerca del orificio, se acelera, ¿verdad? Porque lo que hace es bajar y si en cambio está dando vueltas en la parte de arriba, Va más pues lenta. va más lenta y tal. Pues es exactamente eso, es exactamente eso. El orificio sería el planeta, ¿vale? Entonces, si la bola, que sería la sonda, se acerca mucho al planeta, la fuerza de la gravedad lo acelera. Vale, vale. Claro, hay que hacerlo, hay que aproximarse de manera que no caigas en el planeta. Claro, Pero si te acercas lo suficiente, exacto, la propia gravedad del planeta lo que va a hacer es impulsarte, como con un tirachinas. ¿Vale? Entonces esto ya se ensayó, los primeros que lo hicieron fueron los soviéticos con la Luna, luego los primeros que lo hicieron con un planeta fueron la NASA, y exacto, detectaron que había un alineamiento de planetas, de manera que si tú, pues a mediados, poco más de los 70, mandabas una sonda en la dirección adecuada, ibas a poder llegar a Júpiter, y en Júpiter podrías sobrevolarlo y aprovechar su gravedad para llegar más rápido a Saturno. En Saturno harías lo mismo, la misma maniobra, y luego incluso llegarías a Urano y Neptuno. O sea, aquí lo que hacemos es acortar el tiempo, que si enviáramos Efectivamente, una sonda directamente. efectivamente. De hecho, se acortaba de 30 o 40 años a 10 o 12. ¡Wow! Eso lo veremos. Sí, 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 sí. Se logran unas velocidades. Yo tenía preparado, pero no, o sea, no lo he preparado, lo tengo aquí en la bibliografía. Hay un pequeño gráfico súper simple que te enseña exactamente cómo, pues eso, las órbitas de los planetas y la trayectoria de la nave. Y entonces se ve súper fácil, pues cómo aprovecharon este alineamiento. Qué curioso, todas estas cosas de... Sí, claro, porque aquí de lo que se trataba era de que no se eternizara. Y tú fíjate, o sea, cada 176 años, es que podía haber sido en cualquier otro momento, o sea, la humanidad estaba preparada para mandar una sonda justo en el momento en el que adecuado. se estaban alineando a través de los planetas. La anterior alineación ocurrió en 1800, cuando la exploración era con barcos. Es algo impresionante. Total, que la idea ambiciosa que suponía como 1.000 millones de dólares, en la que había 3 o 4 parejas de sondas que se mandaban a los diferentes planetas, al final Nixon, que era el presidente de turno, parece que la dejó solo en 2 sondas que irían principalmente a Júpiter y Saturno, y si se podía
luego una de ellas iría a Uranio y Neptuno, y en eso quedaría todo. La NASA, bueno, esta idea se llamaba el Gran Tour Planetario. ¿Vale? Cogían la idea del Gran Tour, que era el viaje que hacían los aristócratas en los siglos XVIII y XIX, que se venían a Europa y visitaban Viajaban. Italia, Grecia y todo eso, y se formaban el carácter y su cultura. Pues bueno, ese Gran Tour Planetario al final se quedó en la Mariner 11 y 12, Que se que cambiaron de luego nombre por... fueron bautizadas como Voyager 1 y 2. Todos estos nombres, a ver, se deben a Bill Pickering, ¿vale? Al menos el nombre Voyager, que es un ingeniero espacial del Jet Propulsion Lab. El JPL es una institución en Estados Unidos que trabaja pues con la NASA. Muchos ingenieros pues salen de ahí. Y la idea también venía un poco más de lejos, porque se intentaba dar nombres náuticos a las misiones de exploración. Eso, pues unos siglos antes, o digamos, durante siglos la humanidad, la exploración había sido a través del océano. Claro. Pues ya Edgar Cortright, que fue un ingeniero jefe de la NASA, ya fue el primero en dar nombres de ese tipo, pues como Mariner, Viking, y luego pues Voyager. Voyager en inglés tiene ese matiz de viaje largo, de exploración, sobre todo a través del mar, un viaje a través del mar. Entonces, bueno, pues bien traído ese nombre. Mejor que Pioneer, más específico. Mira, hablando de las Pioneer, estas ya habían demostrado, hemos dicho que se las mandó a Júpiter, que luego se las mandó fuera del sistema solar. Ya demostraron que se podía atravesar el cinturón de asteroides sin problema. Pero ¿cómo lo hacen? O Porque sea, o sea, lo tiramos y si no tropieza, estupendamente. es que esto que sale en las películas no le hagas caso, ¿vale? Lo que Yo sale en entiendo las que películas cada, no le cada hagas caso. asteroide estará a kilómetros y kilómetros de otro. Ahí está, ahí está. No es como sale en Star Wars de, Pero que tengo que esquivar esto y ahora aquí y tal. No funciona no, así. no funciona así. Y el caso es eso, que un aparato del tamaño de una furgoneta, pues no tiene problemas en atravesarlo. Incluso eso, podrían haber micropartículas, ¿qué tal? No sé qué, nada. De hecho, eso después de 50 años, ahí están estas máquinas que no se han tropezado con nada. El espacio es espacio vacío, es muy, muy Inmenso. aburrido. Pues así estamos a principios de los 70 y ya está claro que se van a construir estas dos sondas. Y si quieres nos metemos en harina en cómo están hechas, Sí, por favor. qué es lo Sí, sí. que vale. Yo no sé si podrías Sí. enseñar o bien uno de los diagramas, ilustraciones que tengo yo aquí, o bien la propia ilustración, diagrama este tridimensional que hay en la Wikipedia. Vale, porque, bueno, em, yo no sé si nuestra audiencia lo conoce. A mí me parece súper icónica la Voyager. Ha salido durante décadas en las noticias. Es súper reconocible. Para mí, eso desde que vi la serie Cosmos, esa antena parabólica enorme y luego esas diversas antenas o torretas que salen, para mí son muy, muy reconocibles. En todo caso, bueno, pues esta sería, digamos, lo que estamos viendo, que ahora lo describiremos, la forma que tiene.
como decía, tanto en la página de la NASA como en la Wikipedia se puede encontrar enseguida un modelo 2D o 3D de la nave. El 3D la verdad es que está muy bien porque te da una idea de, vale, pues esto es así, y tiene esto que le sobresale por aquí y esto que le sobresale por allá, vale. Bueno, pues si quieres, mira, el siguiente también es lo mismo en color, desde otro ángulo, la otra ilustración. Correcto. Y bueno, pues vamos a describirla, ¿vale? Para que Vale. nuestros oyentes se hagan una idea. Tiene aproximadamente el tamaño de una furgoneta, diría yo, un autobús pequeño. Bueno, yo diría pues sí, una furgoneta, no mucho más grande, exceptuando uno de los componentes, que es como una especie de grúa retráctil, que eso sí que se puede extender varios metros. Creo que hasta 13 metros, creo recordar. Correcto. 13 metros es el magnetómetro. Ahora hablaremos de todos los aparatos Eso lo que vemos lleva. aquí, esta parte de aquí, si la estáis viendo. Efectivamente, es una especie de grúa, sí, una grúa retráctil. Pesaba inicialmente 815 kilos, o sea, no mucho como un utilitario, que luego se quedaron en 733 conforme iba consumiendo su combustible. Ahora veremos qué combustible lleva. De los cuales 105 kilos corresponden a aparatos científicos, que eso llevaba 11 sistemas que veremos, comentaremos brevemente. Se construyeron en el 72 en el JPL, en el Jet Propulsion Lab, en Pasadena, California. Se construyeron 3 de ellas y una, digamos, era como de muestra y se quedó en la Tierra y fue expuesta en un museo durante años. Por cierto, que el JPL es una institución que forma parte del Instituto de Tecnología de California, del Caltech. Caltech Pasadena, y dices, vale, pues sí, me suena una serie de televisión de unos frikis científicos. Claro, ¿dónde la iban a ambientar? Bueno, pues en el cogollo. The Big Bang Theory. Correcto. Vale, sí. Los equipos que construyeron las sondas, pues eran bastante grandes. Sumaban casi un centenar de equipos científicos. Vale, la mayor parte de la estructura es de sílice y aluminio. Y para empezar a describirla, bueno, pues imaginaos una especie de tuerca de 10 lados, decagonal. Digamos que sería como el core, el núcleo de la sonda, de la nave. Esta parte de aquí que parece un tornillo. Sobre ella, exacto, sobre ella se monta una antena parabólica de 3,2, a ver. 3,7. 3,7 metros de diámetro, o sea, eso es bastante grande. Y esa antena parabólica es la que le da, es la más icónica, la que la hace más reconocible a la nave. Y luego imaginaos pues un par de torretas o de cuerpos. De brazos. De brazos. En uno de ellos se montan todos los, o la mayor parte de los aparatos científicos, incluidas las cámaras, y en el otro se montan los generadores de radioisótopos, que son las baterías que le dan la energía a la nave, que ahora también lo comentamos. Eso me parecía muy curioso. Sí, ahora entraremos en detalle, porque claro, tú ten en cuenta que la sonda se va lejísimos y energía solar cero. O sea, al final el sol es un puntito que no. Entonces, en ningún momento se plantearon que esto llevara placas Paneles. solares. Y la verdad es que ya en los años 70,
pues los generadores radiactivos ya era una tecnología que podía proporcionar durante muchos años energía a la nave y bueno, pues optaron por esa opción. Y bueno, aparte de eso, luego como comentábamos, esa grúa, que es una protuberancia así estrechita de hasta 13 metros, que es el magnetómetro, y luego también hay dos antenas, digamos así como en forma de V, una sale en una dirección y la otra en otra, que son para la radioastronomía planetaria y también sobresalen 10 metros, pero eso digamos que termina de darle forma. Y nos hemos dejado que dentro de lo que es esa tuerca, vamos, en el hueco habría un depósito esférico de combustible, que el combustible es la hidracina monopropelente, un compuesto de nitrógeno e hidrógeno, que es lo que le ayuda a moverse, ¿vale? Claro, nosotros pensamos en combustible y estamos acostumbrados a nuestros combustibles de combustión con su oxígeno y tal. No, aquí se trata de otra cosa. Este es un material que en presencia de un catalizador, que es iridio, libera muchísimo calor y gas. Entonces eso produce impulsión. Entonces, y además muchísimo calor. O sea, en cuestión de segundos o de milisegundos se generan 800 grados de temperatura. Bueno, el caso es que bueno, se genera, se expulsa gas y así tú puedes mover la nave. Y con una cantidad muy pequeña, dado que estás en el espacio y nada te ata, pues puedes mover la nave y maniobrarla fácilmente. La verdad es que está todo muy bien pensado. Sí, sí. Hablando de moverse, ¿cómo se guía? Pues tiene un sistema de guiado que además es excelente porque después de casi 50 años y los millones y millones de kilómetros que nos separan de ella, pues todavía está en contacto con nosotros, o sea que está muy bien orientada y muy bien guiada. Tiene una serie tiene un giroscopio y, como os comentaba, tiene micropropulsores, tiene 16 micropropulsores que la van moviendo conforme toca, que controlan lo que se llama su actitud. La actitud es lo que sería la palabra técnica para su orientación, ¿vale? La orientación que tiene conforme a su marco inercial, o sea, está en movimiento, pues bien. Vale la pena comentar que, igual como hay muchas sondas y muchos satélites, que eso lo hemos visto, que van rotando, este no es el caso. O sea, las sondas Voyager van fijas, sin moverse, y los giroscopios son verdaderamente una pasada de exactitud, porque pueden detectar un desplazamiento angular de una 10 milésima de grado. Buah. Y dices, bueno, una 10 milésima de grado, dices, ay, qué exacto, sí, vale. Para que os hagáis una idea, el Sol se mueve en nuestro cielo una distancia 40 veces superior a eso en un segundo. O sea, tú estás viendo el Sol y en un segundo se ha movido. Se habrá movido. Pues ya se ha movido 40 veces más de lo que el giroscopio de la Voyager puede controlar. Ya ves. Claro, obviamente, esa es la única manera de que a casi un día luz de la Tierra todavía nos podamos comunicar con ella. Porque si la antena no estuviera bien apuntada, sería imposible. A mí estos logros técnicos me parecen impresionantes. No, y que es,
ya no solo eso, sino toda la unión de todos esos engranajes, esas habilidades que tiene esta sonda, la hacen tan especial. Luego hablaremos también de la parte de las baterías, que es Sí, importante. sí. Vale. Mira, para terminar con el tema de la orientación, a mí me parece muy chulo, porque para, para orientarse, en la misión decidieron que las sondas utilizaran o bien el Sol o bien un sistema interno que no encontrábamos información y no entiendo muy bien cómo va, o bien la estrella Canopus. ¿Y por qué la estrella Canopus? Pues porque era la estrella que utilizaban los marineros Claro, a lo largo de la historia, tradicionalmente. Dices, qué romántico. sí, tienen su cosita, los científicos, no son No son tanto como mentes los de Big Bang frías. Theory, ¿no? Y lo que tú decías, Balkan, todos, todos los componentes que tienen, efectivamente, son 65.000 Ya ves. componentes, así a ojo de buen cubero, porque supongo que algunos de ellos se podrían considerar, bueno, pero es que este está hecho también de más cosas y lo podríamos desmenuzar en más. Vale. Eh, Quienes lo diseñaron lo hicieron a conciencia y pensando en redundancia. O sea, dices, esto lo voy a enviar desde el minuto 1 fuera de nuestro alcance. No puedo enviar al servicio técnico allí para que repare nada. Así que redundancia, redundancia y redundancia. Y efectivamente, gracias a eso, tanto la misión en sus primeros años, como veremos, consiguió lo que quería, alcanzar sus objetivos principales gracias a la redundancia, y luego esa redundancia le ha servido para sobreponerse a fallos a lo largo de las décadas que, que las hubieran inutilizado pues hace mucho. Ujú. Y en cambio, pues eso, está todo redundado y inicialmente incluso los sistemas se utilizaban, quiero decir, las dos partes, si había, como veremos, hay dos computadores, pues utiliza los dos chips y así tengo más potencia de computación. Pero habían tres, Y ¿no? había tres sistemas, pero los tres sistemas de computación están redundados también. Vale. Y al principio incluso dijeron, bueno, pues utilizamos los dos, no dejamos ahí uno en reserva sin usar. Y bueno, pues eso. Luego en otro momento dijeron, no, ahora ya solo utilizamos este, el otro lo dejamos por si falla. Ejemplos de cuando la redundancia le ha valido a nuestras naves, pues en el año 78, muy pronto, o sea, la Voyager 2 experimentó un fallo en las comunicaciones y gracias a eso, a que tenía otros sistemas, pues se pudo sobreponer. Las dos Voyager fueron afectadas en octubre del 87. Eso, la 2 todavía no había terminado su misión y la 1 aún tenía algo que decir, como veremos. Les falló el sistema de imagen y, y eso lo consiguieron arreglar también, pues eso, gracias a que habían sido precavidos. Vale, mira, ahora yo creo podemos comentar brevemente, porque es que esto es algo bastante técnico y eh, por hacerle justicia Ujú. hay que nombrar los 11 o 10 sistemas que llevaban. No vamos a entrar a dar mucha información porque no Sería muy somos técnico capaces. y... Sí, y además tampoco somos capaces, no llegamos a tanto. Pero sí que hablaremos de las cámaras de televisión, que tú, como experto en fotografía, quiero que me des tu opinión de los Ujú. ordenadores, de las comunicaciones y del suministro de energía. Vale. Rápidamente, a ver. Oye, los 10 experimentos, porque esos sistemas científicos ellos los llamaban experimentos. El espectrómetro ultravioleta, UVS, Ultraviolet System.
todo esto va con acrónimos que les gustan mucho a los anglosajones. Esto servía para medir las condiciones atmosféricas y de radiación. Luego está el subsistema de imágenes científicas, que eso es básicamente las cámaras de televisión, como veremos. El magnetómetro, Que es esa decíamos antena que hemos dicho antes, ¿no? esa antena tipo grúa tan larga. Mide los campos magnéticos, en principio, de Júpiter y Saturno y la interacción con el viento solar. Luego algo llamado IRIS, radiómetro, espectrómetro e interferómetro infrarrojo, ¿vale? Que se utiliza para determinar la composición y temperatura de las atmósferas de los planetas, las ionosferas, también para calcular sus masas, campos gravitatorios, densidades. Vale, dices, ¿cómo sacan todo esto? Bueno, los científicos listos saben. Saben cómo funciona esto. El espectrómetro de masas mide iones de plasma y electrones. Ya te digo, yo no he querido profundizar, pero oye, nombramos todo lo que llevaba. Sí. Un dispositivo de partículas cargadas de baja energía que mide el diferencial en flujos de energía de iones. De acuerdo. El sistema de rayos cósmicos, que mide su acción en el medio interplanetario. Sabéis que los rayos cósmicos es lo que dio sus poderes a los Cuatro Fantásticos. Claro. No, pero los rayos cósmicos en principio son la radiación de mayor energía del universo. Que se conoce. Sí, están los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y Eso ya es luego, Hulk. efectivamente, y luego están los rayos cósmicos, o los rayos cósmicos incluyen un poquito de todo esto. Son la longitud de onda más corta que existe. Fijaros en cuando esto empieza a funcionar, cuando se lanzan estas ondas, cuando envías información al público y en qué época aparecen los Cuatro Fantásticos, en qué época aparece Hulk. Una relación muy curiosa. Sí, claro. Estaba ahí el Stan Lee y dice, ¿y Claro. estos de dónde sacan los poderes? Pues... Noticia, a ver, el periódico, a ver qué pasa hoy. Efectivamente. Vale, ¿qué más? ¿Qué más experimentos? ¿Qué más aparatos? Radioastronomía planetaria, esas antenas de 10 metros, para medir emisiones de radio, las emisiones de radio de Júpiter y Saturno principalmente. Sí, quería escuchar música de allí, a ver si había algo interesante. Bueno, sí, se puede, tiene su propio sonido los planetas, entonces sí. De hecho, una científica, creo que lo comentaba, sí, que se oyen como una especie de chasquidos y tal, sí. Y un par más, que son el fotopolarímetro, que es un telescopio con filtros para reunir información sobre la composición y textura de la superficie de las atmósferas de los planetas exteriores, y el sistema de ondas de plasma, que mide la densidad de electrones y las interacciones onda-partícula en las magnetosferas. Algunos de estos sistemas, unos pocos de estos sistemas están todavía en funcionamiento. Conforme la misión principal, que era la exploración de los planetas, finalizó, pues muchos de estos sistemas se fueron apagando para no consumir energía. Y bueno, esto lo veremos en más detalle en el próximo programa, cuando ya acompañemos a las sondas a la inmensidad del espacio. Oye, a ver, un poquito más de detalle respecto al sistema de imágenes que llevaba. Cámaras de televisión. Claro, eran unas cámaras de la época. Vidicon de la época. Estamos hablando de tecnología de principios mediados de los 70, que entonces, por muy puntera que fuera, es que esto la NASA tal. Ahora vamos a ver la capacidad que tiene todo esto. Y también, a ver, también es verdad que es una sonda que tiene que ser la mínima expresión para consumir poca energía y para funcionar de forma robusta durante décadas, pero vamos a ver, pues esto, las prestaciones que tenía. Mira, cámara de televisión basada en tubo de rayos catódicos,
los tubo de rayos catódicos de toda la vida, de Entonces la televisión, bruja avería. de culo, sí, de sulfuro de selenio, que contaban con 8 filtros aplicables mediante una rueda giratoria. Sí, Los filtros eran para obtener el color, porque yo no entiendo muy bien por qué, pero las cámaras en blanco y negro obtienen mejor resolución y por eso porque, eran en blanco y negro. claro, porque tienen mejor resolución porque no gastan tanta información para darte luego el color, por decirlo de alguna manera. Ajá. ¿Vale? Entonces, sería, tú imagínate que tienen los datos en blanco y negro y luego los datos en color. Pues si solo das los datos en blanco y negro, puedes hacer igual esa imagen más grande o de mejor tamaño. Si tienes que dar más información, que ya sería otro, que sería el color, pues ya costaría más datos. Ajá, pues contaba con 2 cámaras, ¿vale? Una era un gran angular de baja resolución con una lente de 200 milímetros de distancia focal y una apertura de f3. ¿Esto lo he dicho bien? F3 es la luz que le entra al objetivo. Ajá. ¿Vale? Es lo que abre el diafragma, El perdón. diafragma, ajá. El diafragma lo que abre, dependiendo de lo que abra, si abre más, entra más luz. Entonces la F es más baja. Vale. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo un objetivo que tiene 1,4, que es una maravilla, que tiene una luz fantástica, un 50 milímetros, que es fijo, y eso tiene una luz estupenda, no tienes que depender tanto de luz externas. Entonces, para aquella época, una F3, bueno, pues supongo que montarlo en estos sitios era lo más idóneo. Ajá. Sí, esto estaba orientado también eso, a sitios donde la oscuridad iba a ser primordial, porque el sol iba a estar cada vez más lejos, sitios fríos y oscuros. Esta era la gran angular. Luego tenía otra para la toma de imágenes más detalladas, ¿vale? De objetivos ahí concretos, un teleobjetivo de 1500 milímetros con f8,5, 8,5. Esto significa que no entraba tanta luz en el objetivo. Pero luego hay que acordarse de que hay otro factor que influye en que la foto salga bien, que es la exposición. A más exposición, más luz entra, puedes ver esa imagen, no se va a quedar toda oscura. ¿Vale? O sea, son varios factores los que juegan un papel importante a la hora de tomar esa foto. ¿Vale? Otra es la velocidad, claro. Si estás en movimiento puede ser complicado. Claro, pero ten en cuenta, estás en movimiento, pero estás en movimiento respecto a un objetivo que está a cientos de miles de kilómetros, o igual a 1 millón o 2 millones de kilómetros, que es como si estuvieras parado, en realidad. Claro. Aunque dejes abierto ahí el objetivo durante varios segundos o un minuto, borrosa la foto igual no sale. Ya. No. El caso es que las cámaras de televisión realizan un barrido de 800 líneas por imagen, lo que equivale a una resolución de 0,64 megapíxeles. Eso lo sabemos todos. Nuestros móviles tienen unas resoluciones de 12, 20, 40 megapíxeles. Ahí está. O sea, lo que llevamos en el bolsillo es muy superior a lo que se montó en las ondas Voyager. Aún así, dices, bueno, vale, para hacerle justicia, dice, la resolución de la cámara con teleobjetivo permite leer un titular de periódico a 1 kilómetro de distancia. Dices, vale, de acuerdo, bueno. No vas a pillar a ningún marciano leyendo el periódico por allí. Ya, pero dices, vale, es capaz de captar detalles pues, bastante pequeños y si está cerca de un satélite, pues vamos a ver ahí resolución de objetos de pocas decenas de kilómetros, incluso menos, vale, de acuerdo. Pero aún así, pues, en fin, era lo que había entonces, era la tecnología que había disponible y total, pues eso. Pasemos al ordenador de a bordo, porque te vas a reír. Aquí no entraré muy en detalle porque también aquí hay muchos datos, pero básicamente no es que en el móvil llevo una capacidad centenares de veces superior. No en el móvil. En el mando
de De tu tu garaje. garaje. En el mando de tu garaje ya hay más memoria que la que lleva el Voyager. O sea, luego hablaremos, hay un documental fantástico sobre las misiones Voyager llamado The Farthest. Y es ahí donde bueno, la cita también está en internet, pero es ahí donde la científica o el científico dice, your fob. Y dices, ¿fob? Y fob es la llave, el mandito del garaje. Dice, tu mandito del garaje tiene más memoria que lo que lleva el, el Voyager. Vale, entremos en harina. Eh, Lleva tres sistemas, llevas tres computadores, digamos. Las sondas Voyager. Uno es el sistema de comando de ordenador, o sea, el CCS, el eh, Command Computer System, que es, digamos, el que se encarga de la gestión principal de la nave. Luego está uno específico que es el sistema de control de actitud y articulación, orientado a Moverlo, ¿no? mover la nave correctamente. Y luego está el sistema de datos de vuelo, el FDS, el Flight Data System, que ahora veremos también lo que hace, pues recoger información sobre el vuelo. Ahora veremos. A ver, estos computadores están fabricados con chips CMOS de Texas Instruments, que la tecnología CMOS, yo creo que os sonará porque lo habéis visto cuando el ordenador se enciende, Sí, aparece... sí, sí. Bueno, era toda una novedad en aquella época y la NASA la adoptó asumiendo algunos riesgos. Estos chips son un circuito de baja potencia, es rápido, es tolerante a una amplia gama de voltajes, entonces, bueno, les pareció robusto y aunque era una tecnología nueva, decidieron adoptarla. Y, a ver, el total de memoria que suman estos chips es de 32K palabras de 16 y 18 bits. Entonces, dices, vale, 32K palabras de tantos bits, ¿esto cuánto es? Bueno, equivale a 68 kilobytes. 68 kilobytes. Entonces es como un Spectrum, aproximadamente. Y con eso nos sigue enviando información. Sí. Claro, al final dices, hay que contar economía de medios, lo más simple, lo más efectivo. Dices, es que no necesita más, no necesita más. Y esto funciona en lenguaje ensamblador. No dedicaron centenares ni decenas de programadores. Había 4 programadores, como mucho, trabajando en esto. Y con esto es suficiente. Entonces, vamos a ver, el sistema de comando de ordenador, el CCS, es el sistema de control de la nave, está conectado directamente al suministro de energía y controla las funciones principales. El apagado y encendido de los sistemas de respaldo, se encarga de mantener la temperatura adecuada porque digamos que en el espacio exterior hace frío. Es el cerebro principal. Y según el libro Guinness de los récords, tiene el récord de periodo más largo de una computadora en funcionamiento continuo. En concreto desde el 20 de agosto del 77. Que es cuando se Yo lanzó. quiero yo quiero un PC de esos. Hombre, pero poco vas a poder hacer con él, ¿eh? O sea, Ya, yo creo que al Quake no vas a poder jugar. no. Bueno, hace poco han ejecutado un Quake en un PDF, ojo, el original. Como en un PDF. En un archivo PDF. Qué fuerte. El otro día me salió, sí, sí, sí. Pues sí, supongo que eso, llevas la economía de medios al máximo y logras eso. Luego el sistema de control de actitud y articulación que comentábamos
El chip es igual que el sistema anterior, el CCS, y bueno, esto se encarga de mantener la antena apuntando hacia la Tierra. Eso es básico, es importantísimo. Para la comunicación, También, claro. claro, y también cuando estaba sobrevolando y visitando los planetas y los satélites, apuntaba la plataforma de escaneo, que era uno de estos brazos, una de estas torretas, a su objetivo. Y por último, el sistema de datos de vuelos, perdón, el sistema de datos de vuelo, son 2 procesadores de palabras. Bueno, en fin, es un chip ligeramente diferente. Y ese, vale, sí. Este es el que se encarga de gestionar los 11 instrumentos de a bordo, ¿vale? Los 11 experimentos estos que comentábamos. Por eso, los datos de vuelo. Eso permite saber a los equipos de la NASA si hay algún problema con estos aparatos. También, pues eso, tomar acciones preventivas para evitar daños en los equipos. Y bueno, nombrar que, por ejemplo, las cámaras se operaban desde la Tierra, no son autónomas. A partir de los años 90, las sondas se ve que ya incluyen cámaras que se gestionan automáticamente, que son autónomas. Pero bueno, 20 años antes pues no era el caso. Eso, como decíamos, lenguaje ensamblador. Y no es, dices, vale, el lenguaje ensamblador es lo más sencillo. No hay nada ya, por debajo está directamente en el lenguaje máquina, vale. Pero tú ten en cuenta que conforme pasan los años, el tiempo es una dificultad añadida para entender y para gestionar eso. Cuando hablemos ya de las ondas en los últimos años y los problemas que han afrontado, nos daremos cuenta de eso, de que una dificultad añadida es comprender documentación de hace 50 años y comprender eso, cómo funcionaba y cómo está tan alejado de la tecnología actual que supone también un problema, ¿no? Entonces, me tengo que leer el manual de instrucciones del año 77, pero esto... Siempre habrán frikis que les guste. Sí, desde luego. Dices, pero yo no he utilizado nada ni remotamente parecido. Es que ni en la universidad he estudiado nada. Bueno, sí, en la universidad sí que se estudia porque al final todo esto es tan básico. Pero bueno, para terminar con el sistema informático... Y con el episodio de hoy, porque ya vamos cortitos de tiempo. Correcto. Decir que no se queda solo en 64 o en 68K, que también tiene una cinta magnética de 8 pistas con la maravillosa capacidad de menos de 100 megabits. Toma ya. Donde ahí almacena una serie de información. Ten en cuenta que las ondas están muy lejos, no están mandando información continuamente y lo que hacen es almacenarla y luego cuando tienen un X ya ahí almacenado, bueno, pues lo envían. Se envía. Se borra además, y se vuelve a recopilar. Efectivamente. Tú fíjate que esa cinta lleva escribiéndose, borrándose, rebobinándose 50 años casi. Yo quiero un disco duro así, y ahí pero está, más potente. Ahí está la cinta magnética y además a unos pocos grados sobre el cero absoluto. No es que esté tranquilamente en una... a temperatura ambiente. Ahí... No. Bueno, pues sí. ¿No quieres que hablemos de los... Me encantaría, pero es que el tiempo apremia. Y no tengo más tiempo. Vale. Sí, pues entonces lo dejamos aquí y Si en 5 minutos te encargas de las comunicaciones y del suministro de energía,
Sí, sí, sí. Venga. Mira, de las comunicaciones, suelo decir que, por ejemplo, el plato de la antena parabólica, que antes no lo hemos nombrado, está, es importante que la forma sea correcta, ¿verdad? Para las comunicaciones, igual como que esté bien apuntada. Está hecho con una corrección de 250 nanómetros, que es 0,25 micras. Wow. O sea, vale, dices, claro, por eso todavía estamos en contacto con ellos. Comunicaciones. Bueno, hay una ley del cuadrado inverso que te dice que la tasa de transferencia digital se reduce paulatinamente con la distancia. ¿Qué quiere decir esto? La tasa. Que cada vez que estás más lejos, la información se transmite más despacio, más lentamente. Cuando estaba más cerca, en Júpiter, nos llegaba a 14 kilobytes por segundo y en Saturno ya era a la mitad. Ups. Entonces, bueno, eso se puede paliar pues utilizando compresión en la información, utilizando antenas más grandes, vale, pero aún así, actualmente, atención a la tasa de transferencia, la Voyager 1 transmite a 20 vatios y 160 bits por segundo. Por segundo. Eso quiere decir 60 kilobytes por hora. O sea, acordaros de los primeros tiempos de Internet, cuando las fotos cargaban línea a línea, pues eso sería mucho más rápido. Y 3 minutos para el suministro de energía. MHWRTG, Multi-100 Watt Radio Isotope Thermoelectric Generator. Esto es lo que llevan. Unos generadores termoeléctricos de radioisótopos capaces de generar varios cientos de vatios. De hecho, al principio generaban 470 vatios en una corriente continua de 30 voltios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues llevan un combustible que es unas bolitas de plutonio 238. No No confundir con el 39. con el 239, que es el malo, el de las armas nucleares. Este yo entiendo que es mucho más dócil y entonces esto se va desintegrando poco a poco, generando calor. Ese calor es transformado en electricidad por unos termopares de germanio y no recuerdo qué más. Y bueno, exacto, tenemos 24 de estas esferas de óxido de plutonio. 4,5 kilos de combustible están alimentando durante prácticamente 60 años, porque se espera que se le da una vida máxima de hasta 2032 Para que se para... termine el combustible. Al final es un elemento, es un motor nuclear, no podemos llamarlo así. Sí, 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 sí. Sí, Sí, es simplemente eh, algo capaz de desprender calor y de una manera tan estable, continua e intensa como para producir electricidad que te está alimentando a ese aparato del tamaño de un coche, de una furgoneta. Algo impresionante. También es verdad que debido a la vida media del plutonio se pierden 0,79% de potencia, ¿vale? Y entonces, claro, un año, otro año, décadas, eh, también la eficiencia de los termopares desciende, entonces de los 470 vatios iniciales, ahora ya estamos a la mitad. o sea, 267, 269 vatios, 57% del inicial. o sea, en 7 años posiblemente perdamos ya las Voyager. Efectivamente, porque no habrá suficiente potencia para las comunicaciones. La señal ya está en débil. Tenemos radiotelescopios de 70 metros, además que se combinan para lograr... Aquí en España, por cierto. Sí, sí, sí. Eso la verdad es que vale la pena decirlo en medio minuto. Mm. Se utilizan lo que se llama el DSN, el Deep Space Network, la red del espacio profundo, que por cierto eso aparece en Twin Peaks.
Tiene instalaciones en el desierto de Mojave, en California, en Canberra, o sea, claro, al otro lado del planeta, en Australia, en las proximidades, y en Madrid. En un municipio llamado Robledo de Chabela tenemos el complejo de comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid y fue inaugurado en el año 64 y ya hizo seguimiento de las misiones de Apolo 11 y bueno, ahí está que ayuda a mantener a estas naves en contacto con nuestro planeta. Y ya, Y aquí, tiempo. y aquí vamos a dejarlo. Nos ha En quedado el un programa. próximo programa despegarán. Sí, en el próximo despegarán y en el siguiente, porque yo creo que serán 2 más, descubriremos por dónde van, qué es lo que están haciendo y pues lo que hemos adelantado un poco, la proyección que tienen estas ondas. Sí, porque llevan una cosa que no hemos hablado de ella, que yo la quería dejar para el final del final. Pues para el final, Llegan un objeto que no es un experimento científico, no es nada de científico. Llevan unos discos. sí, lo hemos comentado antes, lo hemos ¿Lo hemos comentado. comentado? ¿Lo Los hemos discos de llegado a oro. decir? No, hemos hablado de las placas de oro de las Pioneer, Ah, vale. pero no habíamos dicho que las Voyager llevan discos de oro. Pues eso lo dejamos para el siguiente episodio. Exacto. Dejemos ahí un poco de intriga. Muy bien, tío Gandhi, muchas gracias. Muchas gracias por acercarte a los Gracias a micros. ti, que yo sé que vas con el tiempo justo y estás Sí, aquí. ya me están llamando, ya me han llamado 3 veces, tengo que acercarme y nada, dentro de poco tendréis otro episodio de estos. Esperamos que os haya gustado y que sobre todo que aprendáis, tanto como yo, con estos programas, con estos guiones, que de verdad son una delicia y que aprendemos mucho, aprendemos mucho. Tío Gamji, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.